Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Normalmente y especialmente cuando se aproximan unas elecciones generales y estamos ya inmersos en la campaña, se suelen oír cosas muy raras, algunas ocurrencias, alguna salida de pata de banco, alguna patada al diccionario, pero hombre, esto ya se sale de lo corriente. En una conferencia de Nueva Economía Forum, el delegado del gobierno, es decir, a quien pone Pedro Sánchez para que lo represente en la Comunidad de Madrid, un tal Francisco Martín, asegura en esa conferencia, que no ha sido en la barra del bar, en una taberna, no, ha sido en una conferencia, asegura que Bildu ha hecho más por los españoles y por España de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. O sea, esto lo dice el gobernador civil, como se llamaba anteriormente, gobernador civil y jefe provincial del movimiento, ahora se llaman subdelegados del gobierno. Esto lo hace y lo dice el representante de Pedro Sánchez en la capital de España, en Madrid. Yo creo que es interesante que esto lo veamos hoy, pero lo vamos a seguir viendo posiblemente más días, para que vean ustedes la ralea de este gobierno de España. ¿Cómo defiende a los criminales, a los asesinos? ¿Cómo defiende a Bildu, que es la representación política de ETA, de la banda terrorista? ¿Cómo los defienden? Pero ¿cómo los enaltecen? Es una cosa increíble. Vamos a verlo. Ya que me pregunta por esos pactos también con Bildu y en esa equiparación que en ocasiones se trata de hacer, yo quiero compartir con ustedes una reflexión personal, pero que no puedo evitar hacer. Y es que esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Y me voy a explicar. Es que esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados. Es que han contribuido a dignificar la vida de millones de pensionistas españoles, a contribuir a mejorar las condiciones laborales de millones de ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro país, o a posibilitar la aprobación presupuestaria que materializaba todas las anteriores cuestiones. Por lo tanto, mi pregunta ya no es con quién se ha pactado, sino cómo es posible que esos patrioteros de pulsera no estuvieran remando a favor de España durante todos estos años. Yo creo que esa es, para mí, la gran reflexión de esta etapa. Y creo que tendría que estar encima de la mesa en las próximas elecciones. ¿Se puede ser más miserable? Yo creo que es difícil. Hay que entrenar bastante para alcanzar al representante de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid, subdelegado del gobierno, gobernador civil, jefe provincial del movimiento socialista y también de la derecha extrema, o sea, de la izquierda extrema o de la extrema izquierda, no lo sé. Por cierto, lo que cita ahí como patrioteros de pulsera, evidentemente son el PP y Vox. Saludamos ya a nuestros contertulios de esta noche. Vicente Monserrat, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, pues muy bien, escuchando a este señor, por llamarlo de alguna manera. Este señor en su vida particular, ¿qué? ¿Abogado? ¿Qué? No lo sé, hijo, tampoco me hombre, interesa para nada. Influiría mucho porque si en su vida particular o es juez o algo y tiene estas opiniones, era lógico. Sí, bueno, pero volviendo... Voy a buscarlo, pero vamos, porque tú lo dices, porque es que no es, sí, ni siquiera pero he sentido es esa... porque depende de quién lo diga y de qué manera esté apoyado en lo que está diciendo. De todas maneras, aquí estamos de fiesta porque vamos a tener la primera alcaldesa, la vamos a tener el sábado a las 12:30, ya va a ser María Vázquez, alcaldesa proclamada por mayoría absoluta, y yo intentaré estar allí porque siempre que voy está lleno y no puedo entrar.
Pues supongo. Y aparte de eso, pues recordar también a mi amigo Luisro para todos los amigos de toda la vida, que cuando empezamos esto, y lo he dicho muchas veces, éramos 3 y el de la fotocopiadora. Luis Rogelio Rodríguez, Comendador Pérez. Sí, señor. Y aquel dijo Y que yo pasen yo lo considero amigo mío porque ha sabido en cada momento apartarse, y muchos lo hemos, en Petit Comité lo hemos criticado, pero la verdad es que se ha estado apartando. Y esta mañana a nuestro amigo, que le pegaron la torta el otro día, ¿cómo se llama? Bueno, no quiero decir. Estaba escuchándolo por la radio y estaba en el jardín y no veía a Luis por ningún lado. Y estaba un poco mosqueado, ¿no? Estaba mosqueado de ver, digo, hombre, no va de senador, no va de... Y entonces, pues, efectivamente, pues he contactado con él y digo, ¿qué? Dice, no, voy por Andalucía y tal, y me parece que bien y tal. Y me mosqueé un poco, digo, parece que nos están jubilando ya todos, ya quitándonos, pero es una persona que ha sabido apartarse. Hoy lo que es el partido ha sido gracias a aquellos comienzos que cuando empezaron, y solamente pues darle un recuerdo, porque lo que se va a hacer el domingo con María, pues los principios son causa suya también. Muy bien. Antonio Pérez, muy buenas noches. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, ¿no? Un poco asombrado de estas cosas que suelen decir algunos. ¿Poco o un poco? Un poco mucho. Porque decir que gracias a Bildu hubo los estados de alarma, por cierto, declarados inconstitucionales, ilegales por el tribunal, claro, o que ellos han salvado vidas. Por cierto, perdóname, el pollo Francisco Luis Martín Gallego, más conocido como Francisco Martín, se ve que tiene un alias de su propio nombre, es un ingeniero de caminos, canales y puertos, profesor hay un chiste del Colegio de Ingenieros de Caminos. El que sigue la verdad. No, el tonto que coge una linde, la linde se termina y el tonto sigue. Bueno, pues este es el tonto de la linde. Profesor universitario en la Universidad de Cantabria y político independiente español. Actualmente es presidente de la Autoridad Portuaria de Santander desde febrero de 2021. Tiene 57 años. Yo creo que te has confundido. Porque actualmente... Sí, ya. Es que no le ha dado tiempo a la Wikipedia a ponerse al día. Es que yo cuando he empezado ahí... Perdona un segundo, porque se me va. Sí, nada, Vicente, lo que tú digas. Venga. Es un segundo, perdona, tú me perdonas. Tírale. Es que hay otro señor que viene, creo que de la OTAN o no sé qué, que también es otro elemento. De la ONU, sí, ese lo tengo. De la ONU. Ese lo tengo para después. Sí. Vale. Si quieres, te paso yo el guión y tú le pones el orden. Que cuando lo he empezado así a escuchar, digo, bueno, sí. Perdona, Antonio. Sí, Antonio. No, estaba diciendo que por apoyar al gobierno en la declaración de los estados de alarma, declarados ilegales por el Constitucional, y por apoyar otras muchas medidas de este gobierno, que todas han sido apoyadas mediante el chantaje, unas veces político y otras veces económico, tanto por Bildu como por ERC, pues que me explique cuántos españoles han salvado estos dos partidos, si es que han salvado algunos en su vida, porque uno de esos partidos es heredero precisamente de los que eliminaban a españoles con el tiro en la nuca. Exactamente. Es de lo más miserable que se ha podido ver en los últimos tiempos. Rafael Marto, buenas noches. Muy buenas noches. Pues yo lo que veo es que yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho. Tengo que decirlo así, estoy de acuerdo. Ha dicho que este tema debe estar sobre la mesa durante la etapa electoral. Yo creo que efectivamente este tema debe estar sobre la mesa durante la campaña y pre-campaña electoral. Sí, yo creo que es bueno que sepamos dónde se sitúa cada uno, quiénes son los amigos de cada uno, quién volverá a pactar cuando pasen las elecciones si es necesario y sobre todo, bueno, yo creo que ha perdido una ocasión estupenda de callarse, porque si le preguntan comparando los posibles pactos algunos de ellos ya firmados, de Vox y el PP con los de el PSOE y Bildu, yo creo que desde el punto de vista estratégico, o sea, yo creo que son cosas distintas, mundos distintos, ¿vale? Pero incluso si quisieran equilibrarlo, creo que desde el punto de vista de estrategia política, si algo no le interesa ahora mismo al Partido Socialista
es que se hable de su vinculación con Bildu. Claro. Entonces, si alguien te pregunta, si un periodista te hace una pregunta en ese ámbito, es tan fácil como decir sencillamente que tú como gobierno has ido a promover leyes y bueno, tú has intentado entenderte con todo y unos te han apoyado y otros no. Y punto, y ya está. Bueno, hay que citar también que detrás de esta asquerosa declaración del subdelegado del gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, pues lo que hay también es, ¿cómo diría yo? No es que sea sectario, es ya una justificación sectaria puede ser, hombre, hay que defender al partido, tenemos que ser corporativistas con nuestra empresa y con nuestra cosa, ¿no? Son nuestros intereses, evidentemente hay que ser corporativistas. Pero esto ya excede de ese corporativismo. Esto excede ya del sectarismo, es decir, de la secta. No, esto ya es, ¿cómo diría yo? Esto ya tiene cualidad de gasterópodo. Esto es ya de los caracoles que van dejando la baba. Bueno, pues es que ya hay adulación babosa. Es una adulación babosa innecesaria. O sea, ¿qué necesidad tiene este hombre de justificar que es bueno? Y además que ha sido muy beneficioso para toda España, que Pedro Sánchez haya buscado el apoyo en Bildu que lleva en sus listas a condenados, no estamos hablando de presuntos, condenados por matar. Es que estamos hablando de extorsión y de matar con un tiro en la nuca o con una bomba lapa. Estamos hablando ya de lo más abyecto que hay, es lo más rastrero. Bueno, pues yo creo que esto es bueno que se conozca, es bueno que la gente, como tú bien decías, que esto trascienda, que se conozca, que tenga publicidad, que sepan ustedes cuando vayan a votar a la izquierda extrema o a la extrema izquierda, qué es lo que hay, qué es lo que hay, y además qué gente los defiende. Pero es que fíjate un detalle, el otro día lo comenté, la entrevista que le hizo Gillo a Juan Francolomina, secretario del PSOE, el secretario de organización del PSOE de la capital. Y en ella decía él, pues sí, claro que ha afectado la política nacional porque, y comentaba él mismo, dice, íbamos por ahí y nos decían algunos, que te vote chapote. Vamos a ver, si sabes que, o piensa, o deduce que has perdido las elecciones municipales en casi toda España por este tipo de cuestiones, no siga aireándola. Ya te digo, al margen de que uno pueda pensar si han hecho más, si han hecho menos, si han hecho bien o si han hecho mal, pero si estratégicamente es que no te interesa. Claro. Y este señor pues sigue siendo todavía delegado del gobierno, ¿eh? ¿Alguna cosa más? Ingeniero de Caminos Canarios. Sí. Yo tengo un sobrino que es ingeniero de caminos. Yo tengo es otra cosa. A mi cuñado. Yo tengo un sobrino ingeniero químico. Y mi gran amigo Fernando Cabezón, que eso ya es, él no va más. Y mi cuñado también ingeniero. La última vez que me sorprendió era Fernando Cabezón cuando le dije, oye Fernando, ¿cuántas? Creo que hay un par de fórmulas para solucionar a mano las raíces cuadradas. Dice, no hay 4. Dice, mira, esta. Vamos a empezar por la primera. Digo, es la leche, Fernando Cabezón. En fin, bueno, pues vamos a cambiar de tema, pero tenemos que seguir en clave política y además en clave política provincial, porque hay algunas novedades, algunas esperadas muy importantes, como por ejemplo el cambio de gobierno en un municipio, uno de los municipios más grandes de España, en extensión geográfica, y muy importantes también en el panorama nacional. Me refiero a Níjar. El término municipal de Níjar es tremendo. Yo creo que es el segundo más grande de todos los municipios españoles. Y es que, claro, tiene una costa extraordinaria, extraordinariamente extensa y extraordinariamente bella, que es el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Y Níjar necesita un revulsivo, necesita otra cosa que no es la que se ha venido haciendo, es decir, la inacción que ha venido padeciendo un municipio tan grande, tan diverso y con gran potencialidad y con grandes problemas. No olvidemos los asentamientos de inmigración ilegal, no olvidemos la situación que tiene Níjar, que es muy, muy, muy preocupante, porque Níjar ahora mismo, de los que tiene contabilizados, de la inmigración que tiene contabilizada, es decir, la legal se supone, porque si está contabilizada debe de ser legal, Luego hay otra ilegal que cualquiera sabe, ya está equilibrada.
la población que hay autóctona con la población inmigrante. Un comandante de la Guardia Civil de Almería, en su despacho me dijo, dice, tenemos aquí unos baremos, y dice que cuando alcanza el 17% de población inmigrante en una población autóctona, cuando alcanza el 17% ya hay tensión, ya hay problemas, sobre todo también si esa inmigración es de aluvión, como es en la población que llega a la provincia de Almería y concretamente al término municipal de Níjar. Bueno, pues lo que decía, en Níjar ya ha habido, y además creo que tenemos algunos titulares donde podemos ver la fotografía de la nueva concejal, que va a tener turismo y que iba a tener más, me parece. Sí, va a tener varias concejalías. Entre turismo ellas, era, entre según ellas la partido, de turismo. De Vox, claro. De Vox. Pero fíjate que la ha llevado a cabo el Hombre. PP con Vox. Pero fíjate qué curioso resulta, y no sé si decir injusta, pero o justa, yo qué sé, en fin, que al menos curioso que la política. Vox tuvo, creo recordar, que 4 concejales en la pasada corporación. Se ha quedado en 1. Es decir, los vecinos de Níjar le han dado un palo a Vox a favor del Partido Popular, que ha subido bastante. Sin embargo, fíjate lo que son las cosas, la cuestión de la necesidad. Las carambolas. Perdiendo ganan. A ver, eso es normal, eso le pasó también a Juanma Moreno la primera vez que llegó. Los peores resultados del Partido Popular, llegó a presidente y a la siguiente mayoría absoluta, ¿no? Y antes ganamos y no gobernamos. Claro, y con Javier Arenas ganó el Partido Popular Y no y el gobernó. PSOE gobernó con Izquierda Unida, ¿no? Es decir, pero que resulta curioso ese detalle. Y bueno, lo que también comentó la alcaldesa, pues no se ha llegado a producir, que yo pensaba que algo de razón podía tener en su elucubración, ¿no? Es que ella pensaba que el Partido Popular y Vox iban a aguantar este tipo de pactos, Sí. y ella decía, no, aquí lo que van a dejar, no van a pactar, Y me me van a gobernar. dejar que yo sea alcaldesa y después de las elecciones generales me ponen una moción de censura, me mandan, pactan y gobiernan. Bueno, pues parece que no. han ido directos. El alcalde es José Francisco Garrido, es un empresario muy conocido en la comarca y bueno, en la venta al pobre concretamente. Y bueno, pues ahora el pacto con Vox, aunque haya perdido Vox representación en el Ayuntamiento de Níjar, pues sí que le ha valido para sumar con el Partido Popular y así alcanzar ya un cambio muy esperado, por cierto, en Níjar. Y además que ha sido una sorpresa también para el Partido Socialista, que pretendía mantener, y además lo daban por sentado que mantenía la alcaldía, ¿no? Ha sido un duro revés para el socialismo y especialmente para Esperanza Pérez Felices. Muy bien. Otra Pérez. Oye, Pérez, Y felices. ya te dije que era el primer apellido. Sí, sí. Yo lo que veo que hay que el experimento va a ser gordo. El experimento que se van a tirar ahí estos 4 años para intentar quitar ese enredo de lo que tiene el campo de Níjar. Yo conozco un montón de gente que vivían allí, en unas casas que se habían hecho hacía mucho tiempo y tal, y se están viniendo a retamar, porque dicen que es insoportable ya para la familia y todo el auge que está tomando. ¿Qué? Yo no digo que sean malos, ni mucho menos. Esencialmente en algunos de los barrios de Níjar. Sí, hay barrios La que... mayoría de los de San Pero Isidro si esto está son pasando los que se lo están mismo que en viniendo. el Puche. En el Puche, ¿quién iba a quitar de allí a mis amigos? Yo tengo muy buenos amigos gitanos que estaban allí, eran los reyes. ¿Quién iba a pensar que el Puche iban a salir los gitanos allí si eran los reyes, los que mandaban? Además, que con su gracia y todo, ahí estaban. Y hoy no hay un gitano en el Puche. Ni uno. Están en pescadería. Pero es que ahora te estás encontrando que en Níjar, te estás encontrando que se van. Y eso hay que dar una solución legal ya. Fíjate hoy en las noticias, en la masacre de ahogamiento que ha habido allí cerca de Italia, o que iban a no sé dónde, a Grecia. De Grecia. Sí. Y fíjate tú, esto. Y luego escuchas que cada uno pagaba 5.000, 4.000 euros por meterse en ese barco que iba abarrotado totalmente. Dios sabe la de gente que habrá muerto allí. 700 personas iban en él. En un pesquero maltrecho, además. No, pero si dicen que la mujer y los niños iban en la bodega.
Mira, esto no se puede consentir. Alguien tiene que poner orden en todo esto. Claro, Estas criaturas no pueden morir así. Lo que pasa es que eso... ¿Y de dónde sacan, perdona, de dónde sacan 4 o 5 mil euros, tío? A mí me costaría hacer un viaje que puedo... ¿De dónde lo sacan? Eso me lo he preguntado siempre. Y yo me lo sigo preguntando, ¿de dónde sacan ese dinero? Eso me lo he preguntado yo siempre. Porque, y además yo, como he trabajado en Melilla, o sea, he tenido el tema muy de cerca para conocerlo, y ese sigue siendo uno de los grandes misterios. Como una persona que viene de Senegal y tiene que cruzar prácticamente que viene porque no tiene que comer. Claro, que viene, que cruza sin tener nada, luego acaba pudiendo reunir a duras penas a lo mejor 1.000, 2.000 euros para cruzar. Ojo, pero es que no te creas que es fácil entrar en Marruecos y cruzar Marruecos y pagar. Hasta llegar a la frontera, hasta llegar al mar o a la frontera con Melilla o con Ceuta. Pero a lo que voy, en el caso concreto de Níjar, es que es muy complicado. Es que tú mismo has dicho, es un término municipal muy grande, con una costa muy extensa, con una economía fundamentada en la agricultura que da pie a la contratación de inmigración, tanto legal como ilegal. No hay inspectores suficientes como para controlar que no haya contratación ilegal. Si hay contratación ilegal, pues cada vez hay más gente que va para allá. Los que no tienen trabajo, los que no tienen nada, pues de algo tienen que vivir. Saltamos al tema de la delincuencia. Es decir, es una situación, y yo creo que ahí tienen faena, que aquello excede lo municipal, ¿eh? Yo creo que, sí, claro. Que el caso es que el problema es un problema que se le ha llevado al municipio y a la autoridad municipal por inacción de la autoridad nacional. No es solo un problema de seguridad ciudadana, que lo es. No es solo un problema urbanístico, que lo es. No es un solo problema laboral, que también lo es. Mira, es como cuando a España, que es la frontera sur de la Unión Europea, nos venían diciendo que, oye, el tema de la inmigración y la atención a la inmigración, oye, es problema vuestro. ¿Cómo que es problema nuestro? Claro que es problema nuestro, pero es que la inmensa mayoría de los que entran aquí lo que quieren es acabar en Francia o en Alemania. Ya, pero es que has dicho inmigración. Es que, claro, la inmigración no es un problema. La inmigración ilegal sí es un grave problema. Claro. Y el hecho de que sea inmigración regulada a inmigración ilegal es una competencia del gobierno Estado, de la nación. Entonces, claro, si el gobierno de la nación lo primero que hace es eliminar el concepto ilegal para llamarle irregular o no sé qué o no sé cuánto o amable o no, mira, lo que es ilegal es que ninguna persona es ilegal. Por supuesto que sí, claro que sí. Una persona puede cometer actos ilegales y por lo tanto es ilegal, ¿eh? Entonces, si tú cometes la ilegalidad de entrar dándole la patada a la puerta de un país, o la patada en la puerta, que también de la ocupación ilegal, todo esto tiene que ser ilegal. Es ilegal. Tiene que ser ilegal, pero no es ilegal. Yo te lo he comentado otras veces aquí. Y por eso, cuando se coge a un inmigrante que ha entrado de modo ilegal, no se le mete en la cárcel, porque no ha cometido un delito. Se le mete en un centro de inmigración, porque no ha cometido un delito. Porque hay que modificar el concepto, la forma, etcétera, y todo eso ¿qué conlleva? Pero que eso conlleva también un efecto llamada. Vamos, aquí estamos hablando. Sí, pero bueno, en concreto de un término municipal con muchas características propias que lo componen muchos núcleos distintos. Y en cuanto al tema de la inmigración, pues no hay personas ilegales. Hay personas en situación de ilegalidad. Ya, claro. Pero no ilegales. Están en situación de ilegalidad. Unas personas son ladrones cuando roban, si no, no lo son, pero son personas. Todo esto se podría regular y ya estuvo regulado en los años 60, 70 en Europa, esencialmente en Alemania, donde iban tantos españoles. Con los medios de comunicación que hay a día de hoy, esto se podría regularizar, establecer leyes, métodos y sistemas bastante fáciles, entiendo yo. No hay intención de hacerlo,
pero no porque no la haya de España, no la hay en toda Europa y prácticamente en todo el mundo. Estados Unidos es un país que tiene las mismas necesidades de inmigración que pueda tener España a la hora de trabajo y tampoco lo arregla ni lo regulariza. Hay un aprovechamiento económico, digamos, de esa situación ilegal de una serie de personas. Luego, cuando hablas con empresarios... Pero es que Estados Unidos es muy diferente, Antonio. Estados Unidos tiene un índice de paro del 7%. Sí, pero fíjate cómo tienen que luchar allí para cruzar pero el Río Bravo. Y fíjate, y los mira, necesitan lo más que que otros países, como por ejemplo España, que tiene un 30%. Sí, pero tú aquí hablas, en concreto en el término municipal de Níjar, de empresarios agrícolas, algunos organizados en cooperativas. Yo estuve una vez en una comida con la rectora de una cooperativa. Todos los componentes de la rectora eran agricultores, algunos con una superficie bastante amplia. Y se me ocurrió preguntar que cuántos trabajadores inmigrantes tenían y cuántos nacionales. No tenían ni un solo trabajador nacional. Claro. Todos inmigrantes. Y me lo explicaban. Dice, yo tengo trabajadores inmigrantes que algunos llevan conmigo 10 años. Son ya los expertos, los tengo puestos de capataz, tengo puestos de encargado. Cuando viene un español a buscar trabajo, le digo que sí. Digo, pues aquí, y este inmigrante, ya sea musulmán, este es tu jefe, haz lo que él te diga. A mí no me manda ningún moro ni ningún negro. Y no quieren trabajar. Y dice, no queda más remedio que contratar inmigrantes. ¿Qué los queremos? Los queremos con papeles. Contratar a un inmigrante sin papeles es un problema, porque lo primero que tenemos que hacer es procurar arreglar los papeles. Y en cuanto que los tiene arreglados, se va. Tira para Francia, para cualquier otro punto de Europa distinto. Dice, entonces tenemos que procurar que sean legalizados los que están aquí, y hay muchos que viven. Viven ahí, están ocupando poblaciones de estas de las que hay en Níjar, cuasi completas. Entre otros, lo que decía Vicente, San Isidro, se lo están quedando los inmigrantes. Las personas, los nacionales que vivían allí, casi todos, han comprado viviendas de los apartamentos del Toyo, duplex, cosas así, y la gran mayoría se han venido al Toyo y Retamar. Se está viniendo todos los nacionales de esa población de Níjar. Ya. Y lo mismo está ocurriendo en todos sitios. Sí. En el Ejido está ocurriendo algo peor, que lo que están invadiendo la inmigración, lo que se está apropiando, es del propio pueblo del Ejido. Los del Ejido se están teniendo que ir al Merimar, que está creciendo mucho porque van todos para allá. La parte del Ejido poniente, del centro para el poniente, hoy día el 90% es población árabe. Sí, pero a ver, pero es porque les venden las casas. Si Claro. no se las venden, O ¿qué la decir yo? alquilan o lo que sea. Porque- Sí, porque- algunas veces la venden, porque yo la ya venden en 15 o no- días, o no en 15 tienen más días remedio como que mucho, venderla. Sí, en me 15 parece días muy me bien voy que yo para eso- el Merimar, o sea que pero fíjate eso si es- conozco bien pero esa el es, tema. esa es la solución. Si tú tienes una población que vive en sus viviendas, bien compradas o alquiladas o lo que sea, eso es una buena solución. Cuando no Lo que no bloque- es solución es lo que hay en Níjar. Efectivamente. Que vivan de mala manera en asentamientos insalubres, allí tirados como animales. Ese es el problema. Ese Por es el supuesto, grave por problema. supuesto, ¿Y cómo lo ha es solucionado mejor el Ejido solución. y no lo ha solucionado Níjar? Y que el ¿Por qué? propietario tiene que malvender la No, vivienda porque no puede vivir como en un allí. bloque de piso Ya. alguien alquile o venda a una familia musulmana, Ya está, ya muerto. automáticamente el precio de los pisos de ese bloque Han bajado. se baja a menos de la mitad. Y en poco tiempo se ven todos los vecinos obligados a vender o les hacen la vida imposible. ¿Y tú crees que eso es así? Yo Antonio? sé que es... No, eso es así. Antonio, Pues yo te digo- Te sé lo digo Pues por yo te digo que experiencia. eso no es A mí me así. parece excesivo Yo eso. Te lo digo sé por que es así. experiencia. Mira, A mí me parece eso una yo barbaridad, tengo, vamos. Pero ocurre día a día. donde vivo, tengo vecinos musulmanes. Claro. No- Como si no- quieres y no tener te- los hindúes o y qué. no tengo absolutamente ningún No, es problema. que tiene ni al yo ni ningún Khashoggi, otro vecino. al de la Almería, No, al otro, que es un vecino que no es el vecino, que luego te llegan y quiero quieren... decir que- Además, que entre ellos se ponen de acuerdo para que eso les cueste la mitad, que te hacen la vida... Que te lo digo yo. Que te lo digo yo. lo sé. Y Bueno, suerte tuve que por lo menos la vendí antes de que pasara todo eso, porque si no, están todavía dentro, estoy pagándole la luz, el agua... Y calla. Bueno, Calla. vamos a ver, que por terminar, que se nos va el tiempo, hemos hablado del acuerdo en Níjar, a ver si estos temas y otros muchos
que aquejan a la población nijareña se resuelven y resurge como el gran municipio que es de la provincia de Almería y con resonancia internacional. No olvidemos que allí también tenemos el Hotel del Algarrobico y cosas de ese tipo, Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Pues pero perdona un momento, no te vayas a creer que chabolas que de no es esas Níjar, que es en y Carbonera, container y cosas de esas es nada más que en Campo Hermoso o en San Isidro, no. Los tienes aquí cerca. Que vuelve otra vez al tema, ¿no? Bueno, en fin. no, vale, que tienes aquí cerca. Vale, sí. Asentamiento, alquilando a la gente, un container, lo que sea. Sí, que sí. Que estamos cambiando de Estamos tema, cambiando de tema, Vicente. Y quería, antes de irnos a publicidad, hablar del otro caso que también es interesante, porque hay que repetir las elecciones en Fiñana. Sí, y además, en este caso, especialmente llamativo porque hay que recordar, en Fiñana hay 3 mesas. En una de ellas, una mujer se equivocó y votó en la que no tenía que votar. La Junta Electoral en ese momento dice, bueno, pues cuando se cierre tal, pues se coge una papeleta al azar, se rompe y listo. Sí. Bueno, pues ahora ha habido una reclamación y han dicho, no, es que como solamente hay 3 mesas, pues puede afectar mucho la papeleta. Ya ves tú, que el PSOE dobla en votos al Partido Popular, donde van a ir, ¿no? Pero repetir las elecciones. Esto de repetir las elecciones también es un riesgo, independientemente de lo que haya salido, que haya beneficiado ostensiblemente a un partido como el PSOE, pues repetir elecciones puede... Sí, porque he dicho el es dato, que han cambiado he dicho el algunas dato cosas. del Pueden PP, costar más pero dinero también los votos. pero tienes también ahí a Vox. O sea que como Vox suba un poco y el PP suba un poco, a lo mejor los dos juntos quitan al PSOE. Que puede ser. O sea, claro que puede y ser. tiene trascendencia porque un diputado provincial depende de esa demarcación, Claro. de la Claro. diputación. Claro. Sí, efectivamente. sea, Bueno, es que- y hay todavía hay muchos concejales en la provincia que no han recogido sus actas. Lo cual quiere decir que es muy difícil que la constitución de los ayuntamientos quede cerrada el próximo sábado. Y esto puede retrasar también. Algunos ya han La anunciado, Diputación. algunos han Pero anunciado pasa algo que si no la no van a recogen el recoger. acta. Pues, hombre, deberían, o por lo menos que manden a alguien, como hace Podemos. No, pero que mandan un propio. En el ayuntamiento se toma Sí, posesión directamente. Pues digo yo, no lo sé, pero bueno, dicen que puede demorar. La a número efectos uno de del diputación. PSOE por Huercalovera ya ha renunciado, dice que no va a recogerla. Sí, El número 1 por Vera, Martín Jerez. pero ahí corre la lista, ¿no? Es que Sí, en sí, todos automáticamente. es que si no lo recoge, deben de avisarle al siguiente en la lista para que la recoja. Y primero tienes que formular la renuncia oficialmente. No Hombre, decir, y oye, que la no voy. notificación, Yo entiendo ¿no? que tiene No, un ahí plazo no. para recogerla. Si no la ha recogido, se avisa al siguiente para que venga. Claro. Pero eso luego cuando le den el acta será nominal, ¿no? No voy a coger yo un acta en nombre de Pepe Pérez cuando yo no me llamo Pepe Pérez. Otra vez con los Pérez. Deja a los Pérez tranquilos, hombre. Las actas son nominales. Son nominales las actas. Claro. Bueno, venga, pues vamos ahora a hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida volvemos con otros asuntos interesantes, cómo no, porque ya tenemos cartel de la Feria de Almería y lo vamos a ver enseguida, después de la publicidad. Hasta ahora.